Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos del Mostrador. Invitados de este ciclo, de este capítulo, Andrea Tocman, economista jefe del Grupo Queñenco, Pablo García, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex vicepresidente del Banco Central. Y hay caras conocidas, pero igual cuento un poco cómo es el formato. Este es el 9º año que tenemos este ciclo de conversaciones, que son 6 al año. La idea siempre es, como dice Diálogos, conversar, tratar de salirnos un poco de la trinchera diaria y generar conversaciones en torno a temas que creemos que es de interés. El hilo conductor del ciclo de este año ha sido la institucionalidad en sus diferentes formas, ¿no? Y si la institucionalidad que tenemos nos sirve para este Chile que estamos discutiendo ya hace bastante tiempo, en forma desordenada a veces, violenta a otras, pero que sea todo canalizado, ¿no?, a través de instituciones. El foco hoy es la economía, ¿no? Y por eso lo tenemos ustedes. El formato, para los que no han venido antes, yo converso y le hago preguntas por la primera media hora más o menos, y después hay un espacio, unos 10-15 minutos para que ustedes participen. Y antes de arrancar, quiero dar las gracias a la gente que hace posible este ciclo. Uno es Price, PwC, que cumplió 110 años esta semana. Nos presta el espacio, nos apoya. Lo mismo en él, lo mismo la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, BYD y la CAP. Así que todos esos hacen posible que ya por 9 años sigamos conversando. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Les prometí que no iba a ser coyuntura, pero quiero dar un poco de contexto. No. Hay un debate intenso que se ha politizado acerca de por qué estamos donde estamos. Creo que nadie de los economistas serios que yo sigo o leo cuestiona que llevamos más o menos 12 o 14 o 10 años con una economía en Chile estancada, ¿no? Y algunos le echan la culpa a la política, otros le echan la culpa a diferentes factores, pero estamos donde estamos y la idea es conversar a ver cómo podemos salir. Tú desde el punto de vista público, que tu carrera ha sido hasta ahora en el aspecto público, y tú, Andrea, como economista jefe de un grupo que ve un montón de cosas, no solo en Chile, sino que en el mundo, y tiene otra perspectiva. Entonces, primero hay que empezar con un diagnóstico, ¿no? Yo voy a empezar contigo, Pablo, porque lo has visto de haber estado en el mundo de lo público. ¿Qué se ha hecho mal o qué se ha hecho bien que estos 10 o 12 años estemos donde estamos, para tratar de llegar a un diagnóstico más o menos común y después ver cómo podemos salir? Yo creo que eso se puede enfrentar de distintos puntos de vista. Uno es decir, bueno, ¿de dónde viene el hecho de que la economía está creciendo menos? Como la primera parte, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ¿de dónde viene ese fenómeno? ¿Dónde estamos como país desalineado de donde deberíamos estar? Eso yo creo que es un punto de partida importante, porque este fenómeno de crecer más lento o de crecer menos no es como especial de Chile, es algo que ha ocurrido en todas partes. Tú ves, por ejemplo, la discusión en China hoy. China del 2008, hace 14, 15 años atrás estaba creciendo al 10, hoy día 4, 5, ¿cierto?, con un nivel de ingreso per cápita promedio menor al de Chile. Tienes la discusión en Corea, pasa un poco lo mismo. Entonces, claro, en Chile hay un poquito de extra, hay un poquito extra de decepción, si tú quieres, de donde se ha producido un cambio que puede ser un poco más grande de lo que ha pasado en el resto del mundo. Y lo que yo creo que nos diferencia, si tú miras la evolución del empleo, la inversión, ¿cierto?, no se ven cosas muy raras respecto a lo que ocurre en otras partes. Donde sí se ve una cosa que es muy, muy anómala es que nuestra productividad total de factores, o sea, la eficiencia de la economía, realmente se nos vino como, se chantó, se vino abajo, ¿cierto?, hace aproximadamente 10, 15 años. Entonces, ese yo creo que es la primera cosa que hay que tratar de identificar. Ahora, ¿de dónde viene ese fenómeno? Uno puede también tomarlo de distintas perspectivas, pero, por ejemplo, una que creo que es útil es pensar en algunos refranes que se dicen, ¿cierto? Hay un refrán que dice, y que hemos repetido muchas veces en Chile, que antes de redistribuir hay que crecer, ¿cierto? Eso se viene diciendo hace mucho tiempo, pero el problema de ese refrán, que es un poquito falaz, como que llega un minuto que tienes que dejar de crecer porque llegó el momento de redistribuir. Yo creo que eso nos pasó más o menos hace como 15 años, donde el foco de la política pública dejó de estar precisamente alineado con decir, tengamos más reformas pro crecimiento.
¿Cuáles son las últimas reformas de crecimiento que hemos tenido en Chile en los últimos 25 años? Los tratados de libre comercio, la institucionalidad para la libre competencia, ¿cierto? La meta de inflación del Banco Central, la regla de política, y son puras cosas que ocurrieron antes del 2010. O sea, después del 2010, del 2011, ¿cuáles han sido que uno pueda pensar las iniciativas pro crecimiento, sí, pero que realmente tuvieran efecto macro? Si pensamos las que han ido hacia más bien redistribución, se nos ocurren al tiro como 6, ¿cierto? En términos de educación, salud, pensiones, en términos de, ¿para qué decir los impulsos que hicieron en la pandemia con los bonos? Entonces, el foco de atención en Chile yo creo que se desplazó por este refrán mal entendido, de que primero había que crecer y después hay que redistribuir, y se nos quitó un poquito incluso la misma PGU, yo creo que es un súper buen ejemplo. La PGU es una medida que al final todo el mundo dice que es muy necesaria, pero hay que financiarla, y bueno, la pregunta de cómo se financia queda un poquito en el aire. Tiene incentivos que pueden ser un poquito complicados, nadie se hace cargo de eso, ¿cierto? Entonces creo que hay una dimensión más de foco social que ha ido desplazándose y se ha ido alejando de la idea de que hay que crecer, porque llegó el momento de redistribuir, y eso como que socialmente está medio aceptado. Andrea, desde el punto de vista de los privados, diagnóstico en los últimos 14 años, cabe decir que cuando uno habla del estancamiento, uno ve que las grandes empresas en Chile, yo hice un poco la pega el fin de semana, a las grandes empresas no les ha ido mal. El problema ha sido que empresas medias y chicas que no han crecido o que han desaparecido, ¿no? Pero bueno, la misma pregunta a ti, pero con una mirada del privado. A ver, primero, gracias por la invitación. No, perdón. Es un honor estar acá, pero creo que la idea de tomar los paradigmas y este de crecimiento versus distribución que dice Pablo es súper real. Hay varios otros. El de crecimiento versus desigualdad a mí me parece muy relevante porque nos llevó a que poco más de una década atrás pasemos de estar súper orgullosos del país a estar muy frustrados con el país porque tratamos de cambiar un modelo que de verdad no necesitaba cambiarse, creo yo. En ese sentido, el segundo paradigma que tiene que ver con el modelo es esta cosa bien falsa de mercado versus Estado. Y yo creo que crecientemente nos estamos polarizando en estas visiones, en una visión que cree que los mercados son perfectos y que tenemos que dejar libertad completa y que eso va a resolver todos los problemas de la sociedad, y otro que cree que los mercados y quienes operan en los mercados son los villanos y el Estado es el bondadoso que no tiene nunca conflictos de interés ni ambiciones y que va a resolver todos los problemas. Por supuesto, no es ni uno ni lo otro. Y eso afecta la forma en que hemos ido con mucha desconfianza, generando hartas barreras a las decisiones del sector privado para invertir. Y la tasa de inversión y la tasa de ahorro en Chile han caído en forma importante. Y yo creo que eso tiene harto que ver con esta desconfianza. Y se le suma, yo creo, un segundo elemento que tiene que ver con que para las empresas, tú me pides desde el sector privado, el mundo está más cerca hoy día que lo que estaba hace 2 décadas. Está más cerca porque las barreras culturales y de idioma son menores. Está más cerca porque literalmente nos estamos conectando en forma mucho más fácil. Y nos hace, además, está más cerca porque los mercados laborales están súper integrados. Entonces podemos trabajar con mucha más facilidad afuera. Eso hace que ese sesgo original que uno tiene a estar en tu lugar donde conoces tu cultura y conoces a las personas, pese menos. Entonces, efectivamente, uno como país tiene que hacer un esfuerzo un poquitito mayor para decirte, o sea, para darte este diferencial que te hace quedar en Chile versus aquel que te llama a internacionalizarse. Obviamente, hay muchas otras razones por las cuales uno se internacionaliza, partiendo por diversificación, ¿no es cierto? Pero creo que mucho tiene que ver con esto de que de esta posibilidad mayor a menos costo de tener acceso a otros mercados
y operar desde otros mercados, que es cada vez mayor. Es una segunda parte que a mí me parece que afecta a la forma en que se toma decisiones en el sector privado y que está condicionada en esta visión de desconfianza, de que el mercado falla mucho más de lo que yo creo que de verdad falla. Falla, obviamente, así como falla el Estado. Y la tercera, y ahí termino, es que yo creo que cambia también el paradigma de desarrollo, en el sentido que en esa época en que todos crecimos rápido y que ahora coincidimos en que estamos todos creciendo más lento, que no se da esa convergencia que estábamos esperando, era un proceso de apertura y de industrialización. Lo que ocurre hoy día es más bien, y eso te llamaba a estar, yo me acuerdo, no sé, Pablo, en la universidad era mucho de que, oye, lo importante que es saber copiar y adaptar. Eso era lo que hacíamos, ¿no es cierto? Miremos afuera, los gallos que lo hicieron bien, hagámoslo bien nosotros. O sea, tenemos el ejemplo. No reinventemos la rueda, sino que adaptemos la rueda. Exactamente. Hoy día estamos todos en el mismo carro, está pasando todo muy rápido y, no sé, piensen en cómo regulamos la inteligencia artificial. Eso no es tan fácil de decir, oye, este país lo hizo bien, hagámoslo nosotros igual, adaptemos y avancemos. Estamos todos mirando al mismo tiempo algo que es difícil que va a llevar harto de prueba y error. Y la prueba de error, uno es complicada, sobre todo en un país que tiene esta desconfianza tan fuerte, la falta de liderazgo y un castigo tremendo a los programas pilotos que fallan. Entonces yo creo que hay un montón de cosas que afectan a esta incapacidad de seguir creciendo, pero es global. Estamos todos en este mismo carro de que tenemos que ir inventando día a día, con oportunidades que tenemos sin duda, y podemos hablar de eso después. Pablo, tú hasta hace 6, 7 meses estabas en el Banco Central y obviamente tenían que, entre comillas, cuidarse y no entrar en discusiones políticas. No. Pero me imagino que cuando armaban un IPOM y después cuando tomaban decisiones de política monetaria, habían discusiones quizás más francas que a lo mejor no salen en las actas. Y es la única pregunta que quiero hacer que tiene un poco de aspecto político, en el sentido de que hay gente que dice el problema de la economía en Chile no es que hay malos economistas ni que hay malos empresarios o que la economía institucionalmente no tiene la institucionalidad para que se desarrolle el sector privado, sino que hay desafíos políticos, ¿no?, que hacen que se tomen malas decisiones, ¿no? Y hay otros economistas que también son igual para mí en serio y me dicen, bueno, es una respuesta bastante facilista echarle la culpa a que la política hace que no, y se pone ejemplo de permisología, que es el más de moda. Pero hay desde el punto de vista académico, ahora que está, ¿hay factores políticos que hacen que estemos con este estancamiento o son mucho más macro como ustedes dos han descrito? A ver, lo primero, un disclaimer que Sí, creo sí. que es bien importante. En las discusiones del banco ¿Sí? que se manifiestan después públicamente refleja lo que se discute adentro. No hay cosas que no se... okay, no hay perfecto. un Uno siempre asume plan que- A, un plan B, o sea, no, o sea, hoy día tú ves están las actas de las reuniones de política monetaria, son decenas y decenas de páginas con atribución de quién dijo qué, porque esa es la manera de ser transparente y creíble. Perfecto. O sea, no hay un, oye, hagamos Yo esta... pensé que era como acá, que uno puede editar algunas cosas que dicen en la reunión. No, o sea, No, claro, se pregunta serio, sacan digo. los exabruptos. Sí. No, pero está bien, perfecto. No, creo que porque es muy Sí, está importante, bien, o si no te empiezas a enredar y te empiezas a morder la cola. Sí, perfecto. Eso es lo que yo creo que es bien importante de entender. Respecto a lo de la política, ¿ya? Yo creo que algo que dijo Andrea que es súper interesante de la dificultad de probar cosas y poder aprender de lo que uno prueba y cambiar. Tenemos una tremenda dificultad en Chile para hacer eso porque aquí como que no se admite que te equivoques. Entonces eso nos lleva, por ejemplo, a hacer experimentos. Mi impresión es que hemos hecho 2 grandes experimentos en el ámbito puramente político que sonaban como una buena idea en su minuto, que yo creo que convocaban bastantes opiniones favorables y que terminaron siendo un problemón. Uno fue el voto voluntario, que cuando se determinó que iba a ser voluntario con inscripción automática, mi lectura de lo que ocurría es que había muy poca gente que decía que era un error. Yo creo que al final fue un error. Tener voto obligatorio con inscripción obligatoria automática creo que es una solución hace más sentido hoy día.
Y lo otro fue el cambio del sistema político hacia más proporcionalidad y menos, porque había un problema con el binominal, se cambió por uno más proporcional. Parecía que todo el mundo estaba de acuerdo que darle más representatividad a la diversidad que tiene este país era algo que hacía sentido, ¿no es cierto? Porque en la diversidad se aprende, etc. Y yo creo que también se hizo de una manera que no fue lo mejor, porque hoy día tenemos una atomización muy grande, fragmentación política, la pandemia llevó a un pseudo parlamentarismo de facto, ¿cierto? Y lo difícil que es después cambiar esto, ¿cierto? Bueno, creo que la elección de, por ejemplo, los plebiscitos de la Constitución, y ahora aprender que tener el voto obligatorio era importante. Entonces ahora tenemos voto obligatorio. Y de esa manera no hay zonas marginales en Chile que están abandonadas hasta de la política, ¿cierto? Donde ya hay pobreza, hay poca educación, acceso a servicios básicos, y además el voto era voluntario, la gente no votaba, entonces ni siquiera llegaban los políticos a hacer campaña. Entonces eso con el voto obligatorio puede que se empiece a solucionar un poco. Y lo otro, el desafío de tratar de tener un sistema que disminuya la fragmentación en como cuasi parlamentarismo de facto. Y bueno, vemos que hay distintas discusiones al respecto. Entonces, los sistemas tienen efecto en el performance posterior. Yo creo que eso es indudable. Es indudable. Cómo tú diseñas un sistema como óptimo no existe una receta, pero tenés que ir probando. Yo creo que nos dimos cuenta que nos equivocamos en algunas cosas y la pregunta ahora es cómo se va resolviendo, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese ámbito de la política creo que es bien importante. Hay otro, mencionaste la permisología. Creo que es bien interesante. Lo sé solo como ejemplo. No, es que un ejemplo ¿no? que es súper interesante porque siempre cuando discutimos la permisología se plantea que hay que cambiar las leyes, hay que cambiar los reglamentos, hay que cambiar los procedimientos, ¿cierto? Pero si uno piensa cuáles son los hitos más significativos donde ha habido problemas en términos de implementación de inversiones por temas ambientales. ¿Ya? ¿Cuáles han sido los hitos más que uno se puede acordar? Hidroaicén, Barrancones, Dominga, y ninguno de ellos tuvo un problema con el procedimiento de evaluación ambiental. Fue una intervención política, directamente. Tenemos ahora el ejemplo más reciente, donde, producto de lo que ocurrió con una inversión importante en el norte, bueno, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental decidió pedir la renuncia y hay una discusión de los permisos en el Congreso. Entonces, aquí hay mucho más de acción de la política, de la voluntad política del Ejecutivo para que las cuestiones se muevan, más que definir reglas y procedimientos. Acá hay una cuestión de voluntad, de efectivamente empujar para que los proyectos salgan, y yo creo que hay más espacio para que eso ocurra que simplemente decir tenemos que cambiar los procedimientos o reglamentos o leyes o lo que fuera. Entonces, eso demuestra que más bien es un problema de voluntad en muchas ocasiones, de por lo menos no meter las patas con, por ejemplo, estos proyectos que yo dije que son bien emblemáticos, ¿ya? Y donde el problema fue que hubo intervenciones desde el más alto nivel para finalmente terminar bloqueando su implementación. Eso no era un problema de la ley, es un problema de voluntad política, ¿ya? Y creo que en ese sentido el hecho de que ahora se da este cambio, primera vez que yo veo algo como más pro, ¿no es cierto?, crecimiento en términos de los temas por ejemplo, la discusión de los proyectos de ley que están avanzando bien, con poco bombo y platillo, porque están avanzando, con cuestiones que hay que hacer. Ojalá que esto marque un poquito una transición hacia una situación de decisividad más del punto de vista del Ejecutivo, de que hay que empujar los proyectos. Los proyectos son emblemáticos para que el país crezca. Andrea, la misma pregunta, pero con un foco un poquito diferente, porque ustedes los dos dijeron lo que está pasando en Chile está pasando en todo el mundo. Por ahí en Chile es más agudo, o lo sentimos más, o nos miramos más el ombligo, pero no es un problema que el mundo entero está viviendo y tratando de abordar. ¿Cuánto es ruido decir, echarle la culpa, entre comillas, a la política de que no estamos invirtiendo más y de que el país no está creciendo? ¿Y cuánto hay cosas más estructurales, como por ejemplo, hablaste tú de la productividad, que a lo mejor, a pesar de los grandes avances, el nivel educacional nuestro no es suficiente para no poder tener una fuerza laboral más capacitada, temas de infraestructura, que no tenemos suficientes caminos? O sea, ¿cuánto hay cosas que le echamos la culpa a la política, pero la verdad que hay cosas que son más, que no tienen que ver con la política, sino que es el país que tenemos ahora y que tenemos que hacer cosas para tener mejor mano de obra calificada, etcétera? La política es estructural.
es un principio básico de los países que logran crecer es tener buenas institucionalidades. Buenas instituciones, así como el Banco Central, la institución política es central para la definición, por ejemplo, de las decisiones de educación en el país. Y por lo tanto, yo no sé la respuesta apropiada, eso es súper técnico desde la parte electoral. De hecho, escribimos un libro hace exactamente 10 años donde proponíamos cambiar el binominal y estábamos convencidos que así era. Y nos equivocamos. Y yo creo que nos demoramos mucho en darnos vuelta porque tenemos esta institucionalidad social política que castiga mucho el ponerse colorado una vez. Porque están mal puestos los incentivos y cada uno trata de ganarse un pedacito de este mercado político y con una visión demasiado de corto plazo. Para poder crecer, tenemos que ser capaces de mirar más allá de los 4 años. Entonces, es súper importante la institucionalidad. Es súper importante la eficiencia. La productividad tiene que ver con la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con que no tengamos demasiados palitos en el engranaje. Y los palitos incluyen estas cosas como los permisos, por ejemplo, que si bien es muy bueno que tratemos de avanzar en las reformas legales, hay muchas cosas que son de gestión, que tienen que ver, por ejemplo, con que y con incentivos de nuevo, con que el papelito del proyecto A está arriba del escritorio de una persona 6 meses porque esa persona de verdad no se atreve a firmarlo. Porque internamente no están bien definidos los objetivos de cada uno y al final cuando alguno lo firmó, bien o mal, hay que cortar. Cuando se genera el escándalo hay que cortar por el hilo más débil y no cambia nada más. Entonces la política es estructural, yo creo que estructurante. Con mala política es imposible avanzar en todos los otros temas. No sé cómo se hace, pero así de como instintivo y desde como más bien casi de la posición de familiar, digamos, las reglas tienen que estar claras dentro de la familia y tienen que estar claras dentro del país. Yo creo que a veces no hay tanta claridad y es difícil que haya claridad cuando las cosas están cambiando constantemente sin un proceso de socialización. Creo que todo eso es parte de este problema estructural político que estamos teniendo, que creo que se puede arreglar. Creo que hay conciencia hoy día, por lo menos, de que se tiene que arreglar. Una vez que eso funcione mirando el largo plazo, vamos a ser capaces de mover todas las otras engranajes de la economía que requieren esta mirada más colaborativa en este mundo que avanza a una velocidad que es demasiado rápida. Sí, un tema que dijiste que es súper interesante porque la política es estructurante. Porque uno dice, claro, nos hace falta mejor educación y todo el mundo está de acuerdo. Pero si te pones a pensar en cómo diseñar una reforma educacional, empiezas a meter como los temas más políticos que se te pueden ocurrir. Libertad de elección, el rol del Estado en la provisión de servicios públicos, el rol de los privados en la provisión de servicios públicos, la religión, el laicismo, los impuestos, ¿cierto? Es una mezcla de temas extraordinariamente políticos. Entonces, claro, uno dice, queremos mejorar nuestro sistema educacional. Eso no es como que hay una solución evidente y de puro leso que somos que no la logramos, sino que los temas que se meten acá son de primer orden. Este punto de la gestión yo creo que también es súper clave. El burócrata no se atreve, ¿cierto? ¿Y cómo tú le haces que se atreve? Bueno, que en el fondo si se equivoca no hay problema. O hay un problema acotado, digamos, ¿cierto? Hay un problema acotado. Creo que ahí hay una forma en la gestión del Estado que quedó muy a la antigua, ¿cierto? Que se montaron más temas de procedimiento y de estándares frente a una forma de gestionar el Estado que sigue siendo como la de hace 40 años, en ciertas dimensiones bien básicas. Oye, perdona. Sí. Solo para... El tema de que vamos construyendo una cosa encima de la otra es súper difícil porque nadie quiere que desaparezca lo de abajo porque a lo mejor tuvo tu nombre. Entonces, el ejemplo de quién está creciendo constantemente y con una rapidez impresionante es un país que tiene 5 años más que yo, que es Singapur. Tú pones
las líneas del PIB per cápita de los países, el único que tiene constantemente desde su creación en 1965 en adelante una tasa de crecimiento que domina todas las otras es Singapur. ¿Y qué es lo que pasa? Es que es mucho más nuevo y por lo tanto partieron día cero con una estrategia de largo plazo, con un gobierno que no es extremadamente democrático, pero sí súper decidido en una estrategia que están impulsando hace, no sé, 60 años. Y los ha llevado con esta idea de, o sea, con hartas cosas que los favorecen, incluyendo que están al lado del mayor polo de demanda mundial, entonces eso los ayuda mucho, ¿no es cierto? Pero que está desde la política con un convencimiento, porque hay un tema social asociado a este periodo en que ellos se hacen independientes, que los ordenó a todos en esta línea. Estos gallos crecen y no han parado de crecer a pesar de que los otros experimentos, Irlanda, lo mirábamos fantástico y los últimos 10 años está parado, Australia tampoco es un ejemplo a seguir. Entonces, esta cosa de estar construyendo sobre el pasado, si bien siempre es bueno, uno dice, oye, el pasado te queda como un poco una mochila, ¿no? Te queda la mochila. Nadie quiere asumir que te equivocaste o que eso ya se pasó de moda o se pasó ya no es oportuno. Y antes creo era mucho más relevante aprender de esos errores del pasado que lo que es hoy día, porque, como digo de nuevo, majaderamente, el mundo es distinto. Entonces, esta cosa de seguir como construyendo uno encima del otro, no sé quién era, Sebastián Edwards, que decía, ¿sabéis que a mí me preguntáis de permisología? Borren todo y partamos de nuevo. Puta, eso es lo que pudo hacer Singapur y que el resto claro, pero nos es cuesta políticamente mucho. complicado. Sí, claro. Bueno, es una buena entrada para la segunda parte, que es hablar a qué modelo tenemos que mirar o si tenemos que nosotros crear nuestro propio modelo, porque hay cosas que efectivamente están pasando en todo el mundo. Hay países altamente desarrollados que tienen una matriz no productiva muy parecida a la de Chile, pero que le han metido mucho valor agregado, que son Canadá y Australia. Acá se critica, nosotros seguimos sacando piedra, haciendo crecer uva, cosechando, sacando salmones y la verdad que, bueno, si uno mira Australia y Canadá, que son países que conozco un poco más su economía, su matriz es basada en extracción de materias primas, pero bueno, le han metido un montón de otras capas, pero principalmente son economías, entre comillas, extractivas, y lo digo no negativamente. Acá como que estamos tratando de convertirnos en Singapur, y no somos Singapur. Singapur no tiene esos recursos. Tenemos, muy bien dicho, este debate de Estado más mercado, y tenemos una realidad que es que como el mundo se achicó y el capital es el que más se globalizó, que hace muy difícil hacer políticas públicas para balancear esto, porque efectivamente una empresaria, un empresario o una empresa, si te ofrecen una tasa de retorno mejor allá o cobran menos impuestos, es súper fácil sacarlo, si una empresaria sacarlo de su hijo al colegio y pum, me voy allá porque voy a pagar menos impuestos y me protegen. Y por otro lado, una empresa, voy a invertir 1.000 millones acá, 1.000 millones acá. Y eso, voy a volver lo pongo en un contexto bien setentero, sesentero, entre comillas, te quita soberanía, porque tú eres un gobierno que tiene que hacer políticas públicas para crecer, para generarle mejor bienestar a tu sociedad, y tienes un montón de perillas que tocar, pero si tocas un poquito más se te desarma el resto. Entonces, te pregunto a ti primero, Pablo, como político, ¿qué está pasando en el mundo que no estamos viendo que puede armonizar esto? Es difícil. A ver, lo primero es que no es muy obvio que si uno se va a vivir fuera de Chile pague menos impuestos. Bueno, pero digo que uno sí que me refiero a que uno puede hacerlo, ¿viste? No, déjame ver. Sí. Yo creo que la gracia que tiene Chile, es que como es un país chico, es muy evidente qué es lo que hacemos bien. ¿Ya? Entonces, cuando tienes economías muy grandes, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos o China, ¿cierto? Son economías muy grandes, muy diversificadas, ¿cierto? Con mucha heterogeneidad sectorial, con un montón de heterogeneidad regional, y tienes que empezar a balancear distintos sectores. Eso es un desafío político distinto. En Chile tenemos un problema que es
como al revés. Somos un país chico, poco diversificado, porque somos chicos, pero eso hace que sea muy evidente cuál es nuestra ventaja comparativa. Y nuestra ventaja comparativa está en lo que siempre hemos tenido, que es cobre y minerales que son útiles para la transición energética. A todo esto es mejor estar ahí que como Canadá, arriba de un pozo de hidrocarburos, que es como con fecha de término. Es mejor estar en esta situación. Y las energías renovables. O sea, creo que es muy natural. David McCaff, ¿cierto?, presentó un informe hace unos meses atrás donde mostraba que Chile, en términos de energía eólica y solar potencial, es lejos el que está mejor posicionado en el mundo. Es muy natural que nosotros tengamos la necesidad de aprovechar esa ventaja comparativa. En términos bien concretos, por ejemplo, Chile nunca ha tenido ventaja comparativa en generación energética, nunca. Siempre nos quejamos de que no teníamos petróleo, teníamos poco gas y teníamos que importar, ¿cierto?, para la generación eléctrica o la benzina, qué sé yo. Si tú sumas todo eso, estamos hablando de 5 puntos del PIB de importaciones de hidrocarburos para Chile. Si logramos sustituir eso por generación energética, de generación de energías renovables dentro de Chile, es 5 puntos más de PIB, con costos potencialmente en el futuro bastante más bajos, menos sensibilidad al ciclo global del petróleo, una economía más estable, ¿cierto?, menos vulnerabilidad a nuestra balanza de pago. Es ventajas por todas partes. Es evidente que hay que avanzar en esa dirección y ahí entramos, bueno, los permisos y bueno, pero por lo menos hay conciencia de que ese es un camino muy obvio. Tenemos una segunda ventaja comparativa, y esto es mi corazón de Banco Central, ¿cierto?, que es bien especial. Chile es el único país del mundo que produce el peso chileno, que es una moneda, como se dice, ¿no es cierto?, triple A. ¿Por qué? Porque tiene un Banco Central autónomo, la inflación esperada está en 3, la meta se cumple, ¿cierto?, funciona con los mejores estándares. Uno ve los debates, por ejemplo, hoy día en Australia, sobre cómo cambiar la gobernanza del Banco Central, se están sacando los ojos en tratar de hacer algo que es como lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, y esa es la ventaja de tener ese tipo de credibilidad monetaria, es que tú puedes exportarla. Hay mucho interés en el mundo por diversificación financiera. Míralo con el peso mexicano, ¿cierto? Lo mismo con las monedas commodity. Avanzar en esa dirección, tener una moneda que sea realmente convertible, internacionalizar nuestro mercado financiero, es algo que estamos bien cerca de poderlo lograr, y es una tremenda ventaja respecto a ventaja comparativa, porque somos los únicos que lo logramos hacer, somos los únicos que producimos el peso chileno. Entonces, más integración financiera, energías renovables, ¿no es cierto?, que permitan sustituir nuestra desventaja comparativa histórica, son cosas que están como bien ahí, son bien naturales. No hay que tratar de inventar nuevas cosas, ¿no es cierto?, sino que son cosas que están radiantes ahí, que tienen un futuro, un horizonte de unos 20, 30 años y que debiésemos aprovechar. Andrea, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo aquí hay que mirar, o si tenemos que generar un nuevo modelo no hecho en Chile? ¿Qué cosas deberíamos hacer? ¿No? Y enfatizo, saliendo del debate coyuntural de ahora, sino que más una mirada, ¿no? Tú tienes que mirar, tienen empresas en la mayoría de los grandes rubros económicos en Chile, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, o qué cosas, si fueses tú una ministra de Economía plenipotenciaria, con poder absoluto, y que solamente cada 4 años tiene que rendirle cuenta al Congreso, qué cosas crees tú que tenemos que o mirar de afuera o hacer acá para salir de este letargo? Yo creo que el camino es una mezcla entre hacer lo que hacemos bien hecho y mirar el mundo y las cosas nuevas que traen oportunidades, como dice Pablo. El hacer lo que hacemos bien hecho es entender también, creo yo, y ahí difiero un poquitito de ustedes dos, es que Chile no es un país ultra concentrado en exportación de cobre. Si ustedes miran los indicadores estos de complejidad de comercio, es el indicador que hace Hidalgo con Haussmann. ¿Cómo se llama? ¿Okay? Están peleados. Yo sé, ahora están peleados, pero el atlas de complejidad económica. El de complejidad económica. Sí. Si uno mira eso, ellos mismos, ahora recientemente, Hidalgo sobre todo, a mencionar al chileno,
ha sacado 2 indicadores más, porque dice que el que tenían de complejidad económica está muy asociado al acceso a los mercados, y por eso le salía muy alto Singapur, le salía muy alto los asiáticos, y Chile estaba bastante más abajo. Incorporaron 2, uno que tiene que ver con innovación y otro que tiene que ver con, creo que es capital humano, la tercera. Cuando tú miras esos otros indicadores, Chile está súper bien, está al lado de Australia, que es el modelo que tú nos das, ¿no es cierto? No, si uno mira además en la práctica, nuestras exportaciones no es solo cobre, No. tenemos frutas en forma muy significativa, teníamos el salmón, tenemos... No, yo dije materias primas. O sea, hay otras cosas que sabemos hacer y las podemos hacer bien, siempre mirando un mercado externo, eso es súper importante. Ahí está, nosotros somos chicos y abiertos y eso es lo que vamos a tener que hacer. Y mirando qué está cambiando en el mundo y en nosotros. Y ahí yo creo que hay 3 cosas súper importantes. Uno es que este es un país que está envejeciendo súper rápido, mucho más rápido que las transiciones demográficas de los países europeos cuando entraron a sus transiciones. Mucho más rápido que nuestros vecinos. A propósito, y entre comillas, y a lo mejor después me editáis afuera, pero es interesante la encuesta de CEP en esa visión de que las familias les parecía apropiado o deseable tener 3 o más hijos. Cuando las decisiones te llevan a bastante menos que eso en promedio, uno dice aquí hay algo que podríamos cambiar en términos de nuestra estructura de edad, digamos, que nos está trayendo mucho problema hacia adelante, con definiciones políticas. De nuevo, volvemos a la política. Pero ya, entonces está la demografía, envejecemos súper rápido, eso tiene costos súper importantes en términos de la generación de bienes y servicios, ¿no es cierto? Y también de recursos para una población que necesita salud cuando viejo, pensiones cuando viejo, etc. Pero también que hay un segundo elemento que afecta a la demografía, y es que cuando tú tienes esta fuerza laboral que se contrae en términos relativos con el resto de tu población, se introduce mucho más rápido la tecnología. Algo medio contraintuitivo, porque uno diría, chuta, si somos más viejos nos va a ser mucho más difícil adoptar la nueva tecnología. A mí cada cierto rato tengo que pedirle a mis hijos que me expliquen, oye, ¿cómo uso esto? Entonces, pero cuando uno mira la evidencia, te muestra que el país que envejece más rápido incorpora la tecnología más rápido también, porque es la forma de hacerse cargo de este problema, ¿no es cierto? Si tú incorporas la tecnología más rápido, requieres un capital humano que se va actualizando muy rápidamente. Si además lo que te ocurre es que estamos en un mundo que la volatilidad climática es enorme, o sea, tuvimos esta semana viendo las inundaciones en Estados Unidos, en Europa, nosotros mismos hace 2 meses atrás con los temporales, esa vulnerabilidad climatológica también te está haciendo que tú tengas que ser mucho más resiliente en tu forma de ir adaptándote a estos cambios, y requiere además que el mundo entero sea más verde. Y ahí te abre una siguiente posibilidad y oportunidad, que es que nosotros tenemos, por suerte, insumos de esta nueva economía más verde, que tenemos que saber aprovechar. Yo creo que no podemos esperar 20 años, como dice Pablo. Es bastante más de corto plazo, no, o sea, el decía litio... que esperáramos 20 años. No, bueno, pero esto va a dar frutos. El horizonte de que en 20 años eso nos permite crecer para los próximos 20 años. Sí, pero creo que lo estamos mirando en general con demasiada paciencia, a diferencia de que yo soy alguien que me parece muy mala la impaciencia y la inmediatez que tenemos en lo general, en lo práctico, en el día a día. En este caso creo que estamos quedándonos un poquito pegados. O sea, ya vimos el ciclo del litio y seguimos hablando de cuáles van a ser los salarios que vamos a abrir o no vamos a abrir. Volvemos de nuevo a Estado versus mercado. Entonces tenemos oportunidades, tenemos cosas que hemos hecho bien, un país que tiene muchas cosas que ha hecho bien, y ahora lo que hay que hacer es hacer lo mismo que hicimos cuando crecimos en esos años del oro, de esos años dorados, que crecimos mucho porque pasó algo en el resto del mundo, que es que entró China con toda su demanda al mundo. La apertura fue enorme, una demanda impresionante, y nosotros estábamos ahí listos para aprovecharlo. Bueno, ahora cambió el mundo
todos queremos poder sobrevivir con un clima que no nos va a aplastar. Para eso necesitamos estos nuevos insumos de la energía más verde. Y lo que nos corresponde y lo que deberíamos hacer es estar ahí parados para aprovecharla en este minuto, no en 10 años más. Que es lo que yo creo que fue la receta que tuvimos en nuestro milagro económico. Pero voy a hacer por ahí ustedes conocen más detalles de cómo fue, pero dentro de todo este como negativismo, yo cuando volví a Chile en el 2011, 2012, éramos la conversación en los programas, sobre todo en los programas económicos, de radio, era, bueno, tenemos la energía más cara del mundo, no podemos competir. Las mineras, me acuerdo haber escuchado a Diego Hernández en un programa de radio hasta el día de hoy diciendo nosotros estamos gastando nuestra propia plata para generar nuestra propia energía en vez de invertir en sacar más cobre, vamos a tener que abrir minas en Perú porque no vamos a ser competitivos, ¿no? Y resulta que a pesar de todo pudimos en 10 años pasar a ser el mayor generador de energía renovable en el mundo, a pesar de la permisología, a pesar de un Congreso fragmentado, o sea, si uno mira lo que era 2012, ahora en 12 años, lo pudimos hacer, ¿no? No sé si fue una excepción a la regla o fue lo último bueno que se hizo en un sistema que se ha ido, ¿no? Y lo quiero dar como eso como contexto, ¿no? Quiero pasar a un tema que le va a encantar acá a la gente de Price, tema tributario. Te voy a preguntar desde el punto académico. Lo he leído, estudié economía en la universidad, no ejercí nunca como economista, pero el tema de a la hora de tomar decisiones de inversión, ¿no? Uno mira el periodo de la posguerra en Estados Unidos, que siempre lo doy como ejemplo, desde el 45 al 70, hasta el shock del OPEC, del petróleo. Estados Unidos fue un periodo mágico de crecimiento, per cápita, PIB, ¿no? Y uno mira las tasas de impuestos, eran altísimas. O sea, las tasas, las marginales y las corporativas eran, no me acuerdo bien exactamente en su momento, pero eran mucho más altas las que cualquier. Entonces, y Estados Unidos creció como loco. Entonces uno podría hacer el argumento, oye, tener impuestos altos no es un impedimento a crecer, ¿no? Pero también hay evidencia empírica que también lo es. Entonces, la discusión tributaria, ¿cuánto tiene que ver un sistema tributario a la hora de pensar en un modelo económico para que un país siga creciendo? ¿Cuán relevante es? Mi opinión, esto es altamente debatido, ¿no? Sí, por eso. Mi opinión es que el sistema tributario que tú tienes es un reflejo de cómo funciona tu sociedad y tu economía. Y por lo tanto, puedes hacerle modificaciones aquí o allá en el sistema tributario, pero si no cambia la manera como tu economía funciona, el efecto va a ser relativamente bajo. O sea, déjame poner un ejemplo. Siempre se habla de Irlanda, ¿cierto? Irlanda. Pero en Irlanda, claro, el impuesto a las empresas es bajo, indudablemente. Pero el impuesto que pagan las personas, por ejemplo, para poner una cifra que nos permita comparar, hasta que tienes un ingreso laboral mediano, o sea, hasta equivalente de Chile, digamos, 1,5 millones bruto en el empleo formal, la tasa de impuestos es 20% a la persona. Si ganas más que 1,5 millones de pesos mensual bruto, el impuesto es 40%. Entonces, no es que en Irlanda se paguen pocos impuestos. Las empresas pagan pocos impuestos, las personas pagan mucho impuesto. Más aún, pasa una cosa bien curiosa. En Irlanda, la economía política de Irlanda lleva a que los ciudadanos estén dispuestos a pagar más impuestos que las empresas extranjeras. Entonces tú dices, ¿podemos imaginarnos un mundo así en Chile? Tenemos el impuesto adicional que trata justamente de que todos pagamos el mismo impuesto, seamos chilenos, seamos extranjeros. Por lo tanto, creo que el tema del nivel de impuesto es más complejo que simplemente decir, si yo bajo el impuesto me va a ocurrir bueno, tenemos el informe de la Comisión Marfan que salió hace poco, que demuestra que los efectos no son tan grandes. No son tan grandes. No es... Está el caso de Estados Unidos, donde hubo una mega reducción tributaria con Trump, ¿cierto? El impuesto corporativo bajó de 30 y tantos a 21,
y la economía siguió creciendo más o menos al mismo ritmo. La inversión no tuvo un boom extraordinario y el déficit fiscal es enorme, 7 puntos del PIB hoy día. Entonces, no es tan evidente ya que por hacer un tweak acá o allá en una tasa de impuestos en particular te lleve a un efecto más lento. Yo creo que es mucho más interesante el proceso. Por ejemplo, la discusión tributaria en Chile hoy día, yo creo que es mucho más positivo para nuestra economía de que se lleguen a acuerdos respecto a medidas de, como por ejemplo el pacto tributario, que Marcel bregó, le cambió el nombre, lo dividió en partes, tuvo la comisión Marfan. Ahora viene otra medida que va a tratar de decir, bueno, tratemos de mantener balanceado esto, reequilibremos las tasas. Es mucho más importante el proceso de discusión que como que llegue a buen término y que todos estemos sintiéndonos tranquilos de que se está conduciendo bien, que mover una tasa aquí o mover otra tasa allá y creer que eso te va a producir un tremendo cambio. De nuevo, como un poquito volviendo a la política, que el debate político sobre temas complejos se logre llevar como a buen puerto, es casi del mismo orden que la magnitud misma del tweak que le hagas a la tasa. Andrea. Sumarle a eso nomás, porque estando de acuerdo, creo que, y teniendo el privilegio de estar sentada donde Bueno. escucho ese tipo de discusiones, todo es relativo. Todo es relativo y por lo tanto, cuando tomo esa decisión, ahora que dije al principio es mucho más fácil estar en otros países, sin duda el nivel de la tasa afecta porque en términos relativos te influye estar acá, todo lo demás constante, pero todo lo demás constante es súper importante porque no es el único elemento a analizar. Y si ese impuesto es más alto, o sea, tienes una reforma tributaria, un impuesto corporativo más alto, pero con menos en personas, etcétera, haces una composición de un sistema razonable, con los incentivos bien puestos, que además te genera financiamiento para tener un país que es más estable en términos de cohesión social, que tiene buena infraestructura pública, qué sé yo. El paquete completo te puede hacer a Chile atractivo y por lo tanto podrías estar ahí. Ahora, todo lo demás constante, si nada de los demás cambia y tú me subes el impuesto, bueno, me voy para otra parte. O sea, eso es como muy simple de pensar en esa forma. Ahora, no es solo la tasa, lo importante es la complejidad. Y lo que yo veo es que constantemente, para tapar un hoyito, generamos un montón de nuevas cosas y para tapar otro hoyito, un montón de nuevas otras cosas. Y yo llevo 10 años en el trabajo que estoy ahora y he visto crecer en forma significativa el piso donde está la gente que hace contabilidad. Y a Price le puede encantar esto, digamos, pero... Justo se fue Renzo, ¿eh? Pero, Se asustó. claro, o sea, hablemos de eficiencia. Sí. Ese no es el mejor uso de los recursos. Entonces, la complejidad es súper importante. Entender bien cómo es el proceso, que no se vaya complejizando, que es relativo, es súper importante y que sea lo más estable y predecible posible. O sea, no es bueno que estemos cambiando el sistema tributario cada 2 años. Tampoco creo que uno debiese asegurar que va a ser el mismo para los próximos 25 años, porque eso no tiene ni un sentido en un mundo que va cambiando. De verdad que no tiene sentido. Pero no puede ser que cada vez que hablamos del tema, abrimos esta olla, salga lo peor de todo el mundo. O sea, yo creo que este es una mejora incremental, continua, de un sistema que requiere ir moviendo precios relativos. Eso hace los impuestos, cambia precios relativos. Y a veces hay que ir moldeándolo un poquitito, pero no podemos estar, o sea, como genera tanta pasión, creo que es malo abrirlo tan rápidamente. Y sobre Trump, y acordémonos también la Liz Truss, en términos de efectos. Bueno, Liz Truss, el mercado la disciplinó rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay una credibilidad de que esto sea sostenible en el tiempo, porque la macro no lo acompaña. Los déficits fiscales crecientes, lo único que hace es que uno dice, esa cuestión la voy a tener que pagar. Yo, como empresa, como persona, como país, eso se paga, no hay otra forma. Lo mismo le pasó a Trump. Trump
hizo todo el ajuste que tiene, pero con una condición de que esto se acaba, de hecho, el próximo año. Está establecido que las bajas de tasas tienen que volver a subir el próximo año. Por eso es tan importante para él volver. Entonces, si yo no creo que esto va a ser una cosa permanente y veo que se generan menos ingresos porque efectivamente, así como en la comisión convocada de pacto fiscal, hicimos el cálculo de cuánto te genera el crecimiento en recursos adicionales, si veo que esto implica un crecimiento del déficit fiscal o de la deuda como el de Estados Unidos, sé que no es sostenible. Y si no es sostenible, entonces yo tomo unas decisiones, o sea, en Chile sobre todo, mis decisiones de inversión no son de plantar soya y que el próximo año la saco y me voy. Son proyectos de muy largo plazo. Entonces, es mucho más allá de hablar de si la tasa se sube un poquitito, se baja un poquitito. Tiene que ver con el sistema completo y tiene que ver con cómo eso acompaña el resto del menú que trae Chile para el inversionista. O sea, es todo junto. Y ahora entro a la última pregunta, que tiene que ver, y también se la hago a los dos desde el punto de vista del privado y Estado, ¿no? El factor geopolítico, que parece que llegó para quedarse, ¿no? Tenemos los conceptos como el nearshoring, el tema de que vamos a tener que tomar partidos y que vamos a estar con Estados Unidos como China. Chile, un país que, como dijimos, yo discrepo que somos tan chicos, pero bueno, un país que no es tan grande a lo mejor, pero que nuestro modelo y que ha sido exitoso es abrirnos al mundo y comercializar y tener tratados. Y acá tenemos una situación bastante particular, sobre todo con el tema del litio, ¿no? Y que lo vimos lo hemos visto este año y el año pasado. O sea, vino la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que nunca ha ido a una fábrica en su vida, fue en vivo, ¿no? y presionaron para que esto se hiciera en vivo, ¿no? A la planta de Albemarle en el Salar de Atacama. Tenemos China muy interesado, ¿no? Y esta batalla geopolítica o disputa geopolítica que para mucha gente llegó para quedarse. ¿Cómo reacciona Chile no a nivel como empresarial de ustedes y a nivel como política pública? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos de navegar esa y si lo usamos para nuestra ventaja, ¿no? para que podamos crecer más o mejor? Yo soy de la opinión que estos son los shocks. Un quiebre geopolítico severo entre Estados Unidos y China es un shock que no se puede hacer, no podemos diversificar ese shock. Es un escenario existencialmente muy complejo para nuestro país. Y lo que más entre comillas, me preocupa es que pareciera que no estamos conscientes de eso. Debiésemos quizás pensar en qué es lo que ocurre si hay un quiebre geopolítico mayor. Por Taiwán, ¿cierto? Si hay algo que China tiene como visión de largo plazo de la unificación de Taiwán, ¿cierto? Si eso lleva a un conflicto militar, si eso implica quiebres en el sistema monetario internacional, de manera de que las exportaciones que nosotros hacemos a China ya no se pueden liquidar en el sistema monetario de dólar. O sea, tenemos que pensar en una economía que va a pasar a ser de la mitad del tamaño que tiene hoy día. ¿Cómo nosotros enfrentamos eso? Creo que hay que pensar más como el test de estrés de una situación como esa y qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos frente a una eventualidad como esa. No creo que haya una alternativa de diversifiquémonos a Europa, busquemos nuevos sectores. Yo creo que esto sería un escenario tan digamos, disruptivo para nuestro país que tenemos que tener planes B, C, D para amortiguar esto de alguna manera. Porque a diferencia de otros países como México, que quizás sería un win-win, ¿cierto? Claro. Para nosotros no es así, estamos en otra situación. En ese sentido quizás estamos más parecidos a Singapur. Está muy expuesto a que se produzca un conflicto de ese tipo. Entonces creo que nos hace falta un poquito más de reflexión a nivel nacional, los centros de pensamiento, las universidades, ¿cierto? A ver cómo nosotros nos alineamos en términos de nuestras medidas de gestión interna, política fiscal, integración financiera, para justamente poder enfrentar una situación más dramática en ese ámbito. Andrea. Me preocupa, porque yo iba a decir algo que ahora suena como demasiado naivo. Claro, que en el escenario en que todo explota,
tenemos que ponernos en ese escenario, siempre hay que ponerse en ese escenario. Y estratégicamente pensando qué es lo que habría que hacer y no tengo idea. Lo mío era más naïf en el fondo, que yo creo que, espero, que impere la racionalidad. Está bien que haya cabezas calientes en ambos países y que estén dispuestos a entrar en una guerra comercial severa, pero el costo para las personas en ambos países y en el resto del mundo es tan fuerte, tan potente y hoy día mucho más fácilmente demostrable, que yo creo que eso debiese bajar la intensidad y se transforme más en algo más parecido al primer periodo de Trump, con costos, sin duda, muchos costos, pero no en una separación del mundo en dos, en el que nos hagan elegir entre uno y otro. Si yo creo que ese es el escenario de mayor probabilidad, entonces lo que yo haría es cuidarme mucho de no aparecer como aliado de ninguno de los dos lados. Y entonces poner reglas ultra claras. Si la inversión viene, no me importa si es de uno o del otro y cumple con todos estos requisitos, incluyendo a lo mejor un porcentaje de lo que queremos que un país tenga o no tenga dentro de las inversiones en Chile, entra. Pero que no haya arbitrariedad, porque cuando hay arbitrariedad entonces te pueden decir, no, contigo ya no voy a porque tú tomaste al otro. Entonces eso es súper importante que quede predefinido. Y yo creo que hoy día todavía hay mucha arbitrariedad. Yo todavía creo en el efecto de la ciudadanía en lograr moderar esto, pero también lo creía hace un par de meses o hace 2 años con respecto a Ucrania y Rusia, y lo creía hace unos pocos días con respecto a Israel. Entonces, este mundo explosivo es un mundo que yo no me imaginaba con una población súper informada y en general mucho más moderada que el que está con el botón rojo en la mano. Y por lo tanto, en ese caso, estoy súper de acuerdo con Pablo. Hay que planificar para el escenario más malo igual. O sea, eso siempre hay que tenerlo. Bueno, les mentí al inicio. No, son casi las 10. El temario creo que cumplimos un tercio de lo que no hablamos de tecnología, de inteligencia artificial, pero tenemos que cumplir, tenemos que entregar el espacio, hay gente que tiene que volver a trabajar, así que en esta ocasión no va a haber espacio para la gente que haga preguntas, porque no tenemos tiempo, porque pasó demasiado rápido. Así que le quiero dar las gracias a Andrea Tocman, Pablo García, por haber venido. Creo que podríamos haber estado otra hora conversando, aburriendo a la gente quizás, pero a mí me entretiene. Muchas gracias por haber venido. A todos los que vinieron y que tenían preguntas les pido disculpas, pero no tenemos el tiempo. Así que esta ha sido otra edición de Diálogos y será hasta la próxima. Muchas gracias por haber venido. Como ahora lo ven en diferentes plataformas y a la hora que quieren, ojalá que lo gocen. Gracias. Muchas gracias.